Levántate y anda. Acércate a los sabios y a los valientes que son siempre nuevos. No seas viejo siguiendo a la vieja educación que por prejuiciosa siempre creó fracasados. Recuerda que hay muchos caminos, que la vida siempre tiene alternativas, que solo depende de ti animarte a ellas. De todas maneras, no puedes evitar a la vida como no puedes cambiar a la naturaleza, y cuando aceptas esto, desaparecen las ilusorias y castrantes ideas del bien y del mal, y si vives naturalmente, crecerás naturalmente, tan naturalmente como decrecerás. Por eso al final no te espera la inhóspita cima de la montaña, sino la paz del valle. No eres pobre, tienes que aceptarlo. Recuerda lo que te puebla y lo que te rodea, no ilusiones a tu masoquismo. Eres un príncipe, no un mendigo. Y deja la culpa de lado porque no eres responsable ni de uno de los dedos de una de tus manos. Y no te escapes con la idea del mañana porque la vida es aquí y ahora mismo. Con tu sufrimiento de hoy estás alimentando tu miedo de mañana, pero no tienes escapatoria. El amor, que es valentía, te rodea. Deja los caprichosos y grises códigos de lado porque la única escritura está en la existencia, que es arte. Es decir, la verdadera religión, porque la vida ante todo es un hecho estético, belleza que nos lleva a construir, es decir, a ser útiles. Por eso no hay nada a lo que temer ni nada que venerar, solo el vivir te transforma en un hombre religioso. Vive, entonces te salvarás de ser un amargado insatisfecho. Eres un maravilloso instrumento, solo tienes que aprender a tocarlo. Eres un poderoso león, no un débil cordero. Eres un hombre, no un ciudadano que depende del Estado, que es una abstracción. La vida es un verbo, no un nombre, por eso no es vida, es vivir. Por eso no es amor, es amar. Por eso no es canción, sino cantar. Escuché en Jerusalén, la oración se transforma en canción y esta en el cantar de los cantares. Algo acabado, definitivo, es algo muerto, y la vida es movimiento constante. Por eso no hay puntos finales, solo etapas, estados o lugares donde descansamos un rato. Solo un rato, porque la vida vuelve a empujarnos hacia sus caminos, que son infinitos. El amor es luz. Por eso no puede detenerse en las sombras del que no se conoce. ¿Cómo te verá el amor si no te has visto? Cuando desborde felicidad, llegará el amor, que exige tierra fértil porque su deber es alimentar a la vida, no entretener a los aburridos. Exiges que todos sean perfectos, fracaso seguro, porque te exiges la perfección, no la felicidad, que es la que llama al amor, que es perfecto en sí mismo. La idea de la perfección ha envenenado a mucha gente desde hace muchos siglos. Vive aquí y ahora. No pienses en la perfección, que siempre es mañana, es decir, nunca. No te distraigas del jardín, del ahora mismo. Y mañana, es decir, uno de los ahora mismos que vendrán, tendrá flores, entonces será fácilmente bello y generoso como las flores.
Olvida la periferia y entra a tu templo, es decir, a ti mismo. Entonces sabrás quién eres, entonces sabrás qué quieres y para qué.